Doctor Emilio Pastor, ¿qué es la sarcopenia? Bueno, la sarcopenia, sarco viene de músculo y peña es disminución del músculo. Entonces, la sarcopenia es la disminución de lo que se llama músculo esquelético, que son porque el músculo se divide en músculo cardíaco, músculo liso, pero el músculo esquelético, que es el músculo que todo el mundo conoce como músculo, que genera un problema de salud, ya sea desde la debilidad que eso genera hasta problemas de tipo metabólicos. Ajá. Y que va avanzando conforme la edad y que es sumamente frecuente. Si uno toma gente de 70, 80 años, por ejemplo, ese problema se ve en el 50% de la población. Así que es sumamente frecuente de ver y por eso voy a hablar de eso. Es inevitable y se presenta con el paso de la edad. No dije que es inevitable. Se puede evitar. ¿Se puede? No se puede evitar que baje la masa muscular, pero sí se puede tratar de que no se llegue a los niveles donde esto genera un problema para la salud. Bien. Entonces dijimos que es la alteración del músculo esquelético, la disminución de la masa muscular, con disminución que genera discapacidad y alteración de la calidad de vida. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué ocurre esta pérdida de masa muscular? Normalmente nuestro músculo está sujeto a dos fuerzas. Las fuerzas que lo hacen crecer, que es el anabolismo, que hace crecer el músculo, y las fuerzas que lo van destruyendo, que es el catabolismo. Así que normalmente el músculo se va regenerando y renovando por una cuestión natural. Con el paso del tiempo, el catabolismo se va haciendo mayor que el anabolismo. Y eso se entiende porque, por ejemplo, un adolescente cada vez tiene más músculo y los mayores cada vez tienen menos músculo. Y eso tiene que ver con varias cosas. Un punto es la edad, el otro punto importante a tener en cuenta es el sedentarismo. La gente por ahí no hace actividad física en forma rutinaria. Los cambios hormonales que ocurren con el paso del tiempo, lo más característico es la menopausia, pero en el hombre también pasa, pero es más lento. La andropausia, que es el descenso hormonal, es más paulatino en el hombre y no se nota tanto como la caída abrupta que ocurre en la mujer con la menopausia. Y después, por otras condiciones, como problemas en la alimentación, con déficit de proteínas y exceso de hidrato de carbono. Ajá. Y, por ejemplo, otra cuestión que también a veces tiene en cuenta, el déficit de vitamina D. Principalmente porque la gente no toma sol. O sea, yo veo muchas mujeres grandes, eso es lo habitual, que las ves pálidas. No salen ni al patio. Entonces, eso se traduce en un déficit de vitamina D. Entonces, y todo eso también no solamente genera los problemas del déficit de vitamina D, que es una cuestión, la osteoporosis, lo que más se conoce, sino que el déficit de masa muscular. Un ratito de sol, una sentadita al sol por unos minutos, es saludable. Es saludable, sí. Yo no les digo que se pongan al sol a las 12 del mediodía. No, después de las 16. Bueno, sí, pero en forma progresiva. Lo ideal es que la gente tenga color a algo y no verde. No estar verde o pálido. O sea, hay que tener un cierto color. Eso es Viste así. Que te pones verde, como de Vito, ¿se acuerdan que no era negro, era verde? Claro, bueno, eso no está bueno. Parece un murciélago. Claro, una cosa rara, una mezcla. La sarcopenia tiene dos asociaciones importantes, es decir, que es una especie de tridente, van tres cosas juntas. Sí. Una de las asociaciones es la osteoporosis, entonces lo que se llama osteosarcopenia. Sí. Una de las principales causas de la osteoporosis no es el déficit de consumo de calcio, como por ahí la gente cree, sino que es la falta de masa muscular. Cuando la masa muscular baja, los músculos soportan menos tracción. Los huesos soportan menos tracción y esos huesos con menos tracción se empiezan a desmineralizar y aparece lo que se llama la osteoporosis. Y todo el mundo sabe que la osteoporosis es un factor predominante para la aparición de fracturas que se ven en la gente más grande. Entonces la fractura por osteoporosis, que se asocia, si la persona tiene debilidad muscular, es más fácil incluso caerse. Entonces vienen las dos cosas juntas. Y el otro punto que está... Bueno, que se caen mucho, es muy habitual eso. Y no es un accidente, o sea, es lo que va a ocurrir cuando hay debilidad muscular. Ahora vamos a ver por qué. A veces primero se quiebran y después se caen. Sí, pueden caerse y después fracturarse, o fracturarse y después caerse. O sea, las dos cosas pueden ocurrir. Y a veces no se sabe qué fue lo primero. Y lo otro que se asocia es la obesidad. Ajá. Es decir, es lo que se llama obesidad sarcopénica, y cuando tienen las tres cosas, uno dice que tienen obesidad, osteoporosis y sarcopenia, que es la
peor de todas las combinaciones. Y esto, cuando el paciente es obeso y además tiene baja masa muscular, genera una alteración metabólica que se llama inflamación de bajo grado, que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto? Si tenés panza y no tenés músculo, tu probabilidad de tener un infarto es mucho mayor. O sea que no es una cosa menor. Por ejemplo, los luchadores de sumo tienen panza. Sí. Pero no tienen aumentado el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque tienen mucho músculo. Entonces, el músculo funciona como una especie de amortiguador de la influencia negativa de la grasa. Entonces, lo ideal es tampoco tener panza, es decir, no tener panza y tener músculo, porque genera este tipo de inflamación. Al final era bueno un poco de la zapán que tenemos, un poquito. Yo tomo lo que me conviene. Pero eso está refiriendo a la masa muscular. Pero el luchador de sumo tiene masa muscular. Bueno, ponele. El otro ejemplo, no traten de innovar, ponele. El otro estudio que se hizo es muy importante, por ejemplo, los coreanos son generalmente flaquitos, y de una altura media, a veces son algunos medio altitos, no son tan bajitos. El coreano es flaquito, pero cuando empieza a echar un poquitín de panza, funciona como un obeso, porque como no tiene músculo, ese poquito de grasa le genera una alteración metabólica que se llama inflamación del síndrome metabólico, que le aumenta el riesgo cardiovascular, más que el luchador de sumo. ¿Por qué? Porque no tiene músculo. Entonces el músculo es muy importante. Por otra parte, el músculo es un excelente preventor de la diabetes. ¿Por qué? Porque la glucosa, que es el azúcar que está en la sangre, cuando hay mucho músculo, entra a ese músculo y se evita, por un lado, la formación de grasa, que es lo que ocurre cuando no hay músculo, y se evita una cuestión que se llama insulinoresistencia. O sea que si sos diabético, tenés que ganar músculo para... claro. Si sos diabético tipo 2, ganar masa muscular y bajar la grasa puede, en algunos casos, hacer que la diabetes mellitus tipo 2 se revierta y desaparezca. Eso lo repito, la diabetes tipo 2 en muchas ocasiones es una enfermedad curable, en otras no, pero si uno lo toma a tiempo, con un programa de ejercicio físico tendiente a ganar masa muscular, ahora vamos a ver más adelante cómo se hace esto, y con un plan de alimentación reducido en hidratos de carbono, uno podría revertir la diabetes en forma no medicamentosa, porque los medicamentos no revierten la diabetes. El medicamento tapa el síntoma o ayuda un poco, pero es una enfermedad que tiene que ver con la alimentación. La única forma de volver a cero esa enfermedad es cambiar la alimentación, no dar un medicamento. Repito, se dan medicamentos, pero no es la solución definitiva. Bien. Y repito, para que no haya malos entendidos, hay situaciones donde no se puede llegar a revertir, para que no quede como que uno está diciendo cosas milagrosas, ni mucho menos. Entonces, el diabético entonces, y el que está inflamado, tiene entonces mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de enfermedades autoinmunes y mayor probabilidad de tener hipertensión arterial. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta el binomio sarcopenia, que es la déficit de masa muscular, y obesidad. Pregunta un oyente, ¿muchos corticoides influyen? El corticoide genera, por un lado, obesidad y por el otro lado, pérdida de masa muscular. O sea que es la combinación. Y encima osteoporosis. O sea que es lo más negativo. El corticoide en forma crónica da justamente esto. Es una de las causas que existen sobre la obesidad osteosarcopénica, que es todo esto de lo que estamos hablando. Bien. ¿Cómo se diagnostica esto? Bueno, una de las formas fáciles en el consultorio es mirar al paciente de costado. Entonces, mirá, si tiene panza y cola. Ah, bueno. Si no tiene cola, ya uno piensa que puede tener algo de sarcopenia. Y si tiene panza, es peor todavía. Eso, el peor fenotipo que uno le llama es panza sin cola. Bien. Bueno, y hay otras formas que uno puede ser. Por ejemplo, verlo caminar y ver si se tambalea. Eso indica debilidad de los glúteos medios, entonces puede estar asociado a una sarcopenia. Ver la velocidad de marcha. ¿Qué se hace? Se ve cuánto camina en 4 metros o cuánto puede caminar en 6 minutos. O sea, son tests. Ver si se puede levantar de la silla o si le cuesta levantarse de la silla. Son test fáciles. Y
y un test que se llama del agarre o de la prensión con la mano, es decir, de la fuerza que tiene en la mano, que eso hay que hacerlo con un aparato especial. Pero los demás test uno lo puede hacer en forma simple y también con la visualización directa. Por ejemplo, a veces ve la señora con el bastón y a veces el bastón lo tienen de palito porque no tiene la suficiente fuerza como para tenerlo firme. Entonces probablemente tenga sarcopenia. Y van caminando por la calle tambaleándose. Probablemente tenga sarcopenia y debilidad de los glúteos. Después, si se cae la señora, no fue un accidente. Es lo que le iba a ocurrir, porque está con debilidad muscular. O sea, es una cosa que ocurre. Esto es una forma fácil de diagnosticar. ¿Y qué se puede hacer? O sea, por último punto es, ¿qué se hace? Bueno, voy a dar algunos lineamientos generales. Punto número 1, esto lo pueden hacer ya, tomar sol, salvo que tenga alguna contraindicación específica por parte del dermatólogo o una patología de la piel en la cual el dermatólogo se lo haya contraindicado, sino a nivel global que la gente tenga color en la piel a persona, por así decirlo. Claro, que no sea verde. Donde entra el sol no entra el médico, se dice, y es medio así la cosa. Es verdad, ¿no? En los casos también se puede hacer una suplementación con vitamina D, que es la vitamina D, que es lo que el sol genera en el cuerpo, la formación de vitamina D, pero no es lo mismo dar vitamina D exógena que tomar sol, o sea, es otra cosa. En cuanto a la actividad física, se aconseja hacer actividad física, se pueden hacer varias actividades físicas, una cuestión puede ser aeróbico, ya como salir a caminar eso ya sirve, pero también estaría bueno que haga algún tipo de gimnasia, que puede ser pilates, puede ser también ejercicios funcionales, todo lo que sea ejercicios de la cintura, que se llama el complejo lumbo-pélvico-cadera, fortalecer el centro del cuerpo, es decir, ejercicios de entrenamiento, incluso pueden ser ejercicios con pesas. Es decir, está bueno que la gente haga ejercicios con pesas y ejercicios funcionales, eso para todas las edades. Por supuesto, con una evaluación cardiovascular previa, eso sería lo indicado. La dieta es muy importante, esto no es un micro sobre dieta, pero básicamente la reducción de los hidratos de carbono, si encima hay cierto tipo de obesidad. Entonces, punto número 1, por ejemplo, ¿cuáles son los hidratos más comunes? Todo lo que sea panadería, evitar los azúcares, hay mucho más, pero que no quiero redundar en esto, y evitar también las comidas ultraprocesadas o productos ultraprocesados, que es toda la comida chatarra, claro, envasada, enlatada, cereales endulzados para el desayuno, todo eso hay que tratar de evitarlo. Y por último, en algunos casos se puede hacer algún tipo de suplementación u optimización hormonal. Generalmente esto se valora en equipo o con el ginecólogo o con el endocrinólogo y si eso es factible o no, o con el urólogo también. Hay que charlarlo y a ver si los beneficios superan los riesgos. A veces no es necesario hacer esto, sino con un buen programa de ejercicio, un programa de alimentación, reduciendo hidratos y algo que no dije, con una suficiente cantidad de proteínas. Ejemplo, uno dice, en promedio 1.4 gramos por kilo. ¿Qué sería esto? Una persona de 60 kilos tendría que, en su peso normal, no si fuese obeso, tendría que consumir 80 gramos de proteínas. Unos 100 gramos de carne tienen 20 gramos de proteína. Para que uno se haga una idea. O sea, que comer carnes, huevos y ese tipo de comidas. Sí, carne de todo tipo, pollo, pescado, cerdo, lo que sea. Vaca y huevos, agregar que a veces la gente no come esas cosas. Come puro hidrato y nada de proteínas. Bien. Interesantísimo el tema de hoy, ¿eh? Verdaderamente son cuestiones que uno no las conoce, no sabe, y fíjate vos que son tips que si los tenemos en cuenta nos beneficiarían a futuro. Sí, es muy bueno. Es un tema muy importante, hay muchísimas publicaciones médicas al respecto, y cada vez la población envejece más porque la expectativa de vida es mayor, entonces hay que tenerlo en cuenta y no empezar cuanto antes a hacer actividad física. Lo ideal es, si la persona es joven, que desarrolle el hábito de hacer actividad física para evitar este problema, y si la persona ya es grande y tiene la sarcopenia, empezar en algún momento. O sea, si me están escuchando, pónganse en la meta de comenzar ya con este programa. Es decir, si hay que empezar actividad física, bueno, vayan al cardiólogo, averigüen, consulten, pero empiecen. O sea, no posponerlo, porque es muy importante.
Doctor Emilio Pastor, muchas gracias. Ha pasado por los micrófonos de En Positivo.